Impulsa Empresa, la plataforma digital del Santander con contenidos exclusivos para autónomos y pymes, te presenta este podcast. Genios de las finanzas. Nieto del rey fundador de Arabia Saudí, se convirtió en el mayor inversor extranjero de Estados Unidos tras salvar a Citi de la bancarrota y obtener jugosas plusvalías con sus acciones de Apple y Netscape, entre otras muchas empresas. Además, ahora quiere construir la torre más alta del mundo. Somos Amaia Ormaechea y Antonio Santamaría. Y hoy en Genios de las Finanzas hablamos sobre Al-Walid bin Talal, el Warren Buffett del Golfo Pérsico. Bueno, Antonio, tras hablar de tantos y tantos gurús tecnológicos, creo que hoy nos toca hablar de un genio de las finanzas con un perfil muy distinto, ¿no?, al clásico genio de Silicon Valley. Me dejas a mí el marrón de decir el nombre, ¿no?, por si me equivoco. A ver, qué listo. Al-Walid bin... No, mira, ya me he equivocado, ¿lo ves? Venga, pues repetimos. Al-Walid bin Talal. Pero a partir de ahora le conoceremos como Bin Talal a secas, por favor. Hecho, mejor. Bueno, decía yo que es tan diferente a Mark Zuckerberg y a Elon Musk, pero lo cierto es que Bin Talal ha ganado mucho dinero con las tecnológicas estadounidenses, ¿no? Sí, es totalmente cierto. Pero Amaya, antes vamos a ver los primeros momentos de su vida, que creo que conviene repasarlos. Hombre, sin duda es que estamos hablando de uno de los nietos del rey fundador de Arabia Saudí. Ahí es nada, ¿eh? Telita. Que por un lado piensas que procediendo de una familia tan rica, pues lo raro es no nadar en dinero. Pero es verdad que no son pocos los casos de miembros de una familia real que gastan más dinero del que generan. Familia real y familia normal. Correcto. Bueno, siendo descendiente de la realeza saudí, es cierto que la vida de Bin Talal pues estuvo marcada por el divorcio de sus padres, porque a raíz de ello, pues él pasó toda su niñez y toda su adolescencia con su madre en el Líbano, donde disfrutó pues de un entorno más cosmopolita que el de por entonces era el de Arabia Saudí. Estamos hablando de 1960 y 1970. Sí, y además cursó sus estudios universitarios en California y Nueva York, aunque antes es cierto que pasó por una academia militar en Riad y aseguró que fue una experiencia muy enriquecedora porque le enseñó pues lo importantes que son valores como la independencia y la perseverancia. Bueno, fue ya en 1979, cuando tenía 24 añitos, cuando volvió a su país natal con la intención de hacer negocios. Su primera aventura como empresario consistió en hipotecar una casa que le había regalado su padre para reunir $400.000 de capital inicial y hacer carrera en el sector inmobiliario saudí, aunque cuando verdaderamente le empezó a ir bien, pues fue cuando comenzó a cobrar comisiones a las empresas que querían hacer negocios en el país. Y tanto, porque en 10 años su fortuna ya alcanzaba los 1.400 millones de dólares. Sobre su salto a la fama en Occidente, este llegó en 1990, cuando invirtió 800 millones, la mitad de su patrimonio, en Citi, que por entonces se encontraba en una situación crítica, tras sufrir grandes pérdidas por la deuda latinoamericana y préstamos inmobiliarios fallidos. Bueno, su desembarco en el accionariado fue un balón de oxígeno para el banco, que recuperó la confianza del mercado y emprendió pues un proceso de consolidación que culminó en 1998 tras la fusión con Travelers Group. Mientras se daba a conocer en Estados Unidos, Bin Talal destacaba que su inversión en acciones consistía en buy and hold, es decir, comprar y mantener. Aunque no tardó en descubrirse que una parte significativa de sus ingresos procedía pues, del trading especulativo con títulos y con activos inmobiliarios. Pero él rápidamente defendió que no era contradictorio lo que decía y lo que hacía, porque sus apuestas a largo plazo eran, abro comillas, intocables. Bueno, pero el caso es que sus inversiones más significativas se saldaron con importantes plusvalías. En Netscape, por ejemplo, invirtió $145 millones y cuando AOL, América Online, compró esta compañía, el valor total de sus títulos superaba los 500 millones. Y respecto a lo que comentabas antes de que había ganado dinero con las grandes tecnológicas estadounidenses, hay que decir que llegó a controlar el 5% de Apple a finales de los 90, que es una acción que, como sabemos, pues esos años comenzó un ascenso meteórico. Es cierto que ha sido una participación que ha ido reduciendo con el paso de los años. Bueno, con estas operaciones exitosas, Bin Talal, hay que decir que no tuvo reparos en autoproclamarse el Warren Buffett de Arabia. Ahí es nada, ¿eh? Esto es una cosa que sí que tiene en común con los gurús tecnológicos, soltar este tipo de perlas.
porque por esa época también dijo que él solo se enamoraba de sus empresas y que como no tenía esposa, pues tenía todo el sentido del mundo. A ver quién le replicaba con lo bien que le iban los negocios. La verdad que sí. Bueno, de hecho fue poco después, con el estallido de la crisis financiera, cuando su fama en Occidente alcanzó su cenit, pues su posición como mayor inversor extranjero en Estados Unidos pues lo convirtió en un ejemplo de cómo los negocios pueden unir diferentes culturas. Así es, a la vez que condenaba sin tapujos los atentados de grupos islamistas y alentaba a reformas aperturistas en Oriente Medio, expresaba su respeto por la tradición y la cultura de su pueblo natal y matizaba que modernización no tiene por qué significar occidentalización. Bueno, pero no todo ha sido de color de rosas desde entonces, porque la reputación de Bin Talal sufrió un duro revés cuando en noviembre de 2017 fue arrestado durante una amplia operación anticorrupción liderada por el príncipe heredero de Arabia Saudí, el conocidísimo Mohammed bin Salman, aunque hay que decir que lo liberaron 3 meses después. Así es. También decir que a raíz de este incidente, Forbes le eliminó de su lista de multimillonarios hasta este mismo año. Y también añadir que el príncipe saudí arrastraba una disputa con la revista estadounidense porque él decía que infravaloraba su fortuna. Bueno, para ponernos en situación, Forbes calcula que Bin Talal posee un patrimonio de 16.300 millones de dólares. Que no está nada mal, ¿eh? Eso sí, le ha salpicado un caso de corrupción de por medio que, por lo tanto, quizás hasta podría ser más. Eso es. La mayor parte de esa fortuna la maneja a través de Kingdom Holding, donde precisamente el Fondo Soberano de Arabia Saudí compró una participación de casi el 17% en 2022 por 1.600 millones de dólares. En la actualidad, las principales posiciones de la firma son XAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, la cadena de hoteles Four Seasons, Uber, Lyft y la empresa china de comercio electrónico JD.com. Y más allá de la bolsa, el proyecto más ambicioso en el que está ahora embarcado Bin Talal es el Kingdom Tower, llamado a ser el primer edificio de 1 kilómetro de altura. Se está levantando en Jeddah, por cierto. No sé, yo sí me subiría hasta el último piso. Yo sí. Y no olvides decir que es la ciudad donde se celebra el Gran Premio de Fórmula 1, Amaya, que es muy importante ese dato. Cierto. No sé cómo lo he podido olvidar. Mira, una cosa que yo no he comentado hasta ahora es que Bin Talal odia dormir, porque dice que es un momento en el que el cerebro se estanca, y ahí estoy muy en desacuerdo. Vivan los sueños reparadores. Bueno, estás tú en desacuerdo y todos los neurólogos, neurocientíficos y psicólogos del planeta, pero bueno, hasta aquí el repaso que le hemos dado a la vida de Al-Waled bin Talal, que es uno de los inversores más importantes de Arabia Saudí. Pues muchas gracias por escucharnos una vez más, este podcast que realiza Tamara Vázquez y dirige Amparo Polo.